Bienvenidos de vuelta. Antes de iniciar la sesión de debates, me piden que les comenten sobre la magnífica escultura que tenemos en el escenario ahora. Es el Gran Vals de Camille Claudel. Es una escultura de bronce hecha por ella, del cual se conocen dos versiones, una realizada en 1903 y que se encuentra desaparecida, y la realizada en 1905 que tenemos en el escenario, que es propiedad del Museo Soumaya. La escultura representa una pareja que baila sin mirarse directamente, con la cabeza de la figura femenina reclinada hacia el lado izquierdo. Se cree también que esta escultura está fuertemente influida por la relación de la escultora con Auguste Rodin y está relacionada de forma simbólica con la escultura anterior, la Edad Madura, también conocida como el destino o la fatalidad, considerada por algunos como el símbolo del fin de la relación entre Augusto Rodin y Camille Claudel. Y a continuación tenemos dos sesiones de debates. La primera de ellas sobre la caída de los liderazgos y las nuevas formas de ejercicio ciudadanos, para lo cual me permito invitar al escenario al presidente Leonel Fernández Reina, al presidente Felipe González, al presidente Ricardo Lagos, al presidente Julio María Sanguinetti y al ingeniero Carlos Slim, anfitrión de esta reunión. Bueno, vamos a empezar esta mesa sobre los temas y problemas de la política. Algunos son temas, otros son problemas. Hay un amigo mío griego que dice, ustedes en Latinoamérica han perdido los temas. Para ustedes todos son problemas. No hay cosas que no son problemas, son temas a encarar. Bueno, pues nuestra democracia hoy está viviendo cosas extrañas, liderazgos que caen, partidos que se derrumban, instituciones que tambalean, todo aquello. Pero bueno, para hablar sobre eso, entonces, le vamos a pedir a nuestro amigo Felipe González que nos dé su versión. Como sabemos, es el político español que es, pero también es un gran político latinoamericano. O sea que es uno de los nuestros, y sigue siéndolo. Hace pocos días estuvo en la misión imposible de ver si podía moderar los ánimos en la Argentina, solo él. Pero bueno, allá está. De modo que, adelante, Felipe. Bueno, ya saben que Julio María siempre me utiliza para provocar. Entonces, cuando habla de los nuestros, hay que añadir cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Que no es... estamos hablando de la sustitución, la caída del liderazgo, la crisis del liderazgo, que es crisis también de la democracia. Hay algunas cosas que recordar, porque esto de la política, en contra de lo que muchos creen, es un oficio de carpintero. Esto no es un ejercicio de intelectualidad, no es una obra que se hace de una vez. Los carpinteros saben que para clavar un clavo hay que dar 20 martillazos. Y algunos políticos impacientes dan un martillazo y dicen, no, yo ya di el martillazo. Sigue martilleando, que el clavo quede bien clavado. Entonces, ¿tenemos una crisis de liderazgo? Sí. ¿Y una crisis de la democracia? Sí. Hay optimistas ontológicos, como Carlos Slim, optimistas razonados, como Julio María Sanguinetti, y algunos que creemos que la diferencia entre los optimistas y los pesimistas es que el optimista suele ser un pesimista bien informado o algo parecido a eso. Pero bueno, algunas de las provocaciones, veamos. Hay una crisis de liderazgo y una desconfianza creciente en la democracia. Se ha tratado en las propias intervenciones anteriores, se trata esto. Sí, hay una crisis de liderazgo, verá. El liderazgo, me refiero a la política, pero lo podía extender a cualquier tipo de liderazgo. El líder o la persona que lidera
es un proveedor de certidumbres para los demás. ¿De qué se espera del líder? Que te diga para dónde hay que ir. Es el que te dé certidumbre. Entonces, después de lo que hemos oído ya esta mañana, la única certidumbre que tenemos es la incertidumbre. ¿Cómo se provee certidumbres cuando estamos manejando un mundo lleno de incertidumbres? La mejor demostración de la incertidumbre nos la ha ofrecido la pandemia. La reclamación de que el Estado acuda al rescate, cuando tantas veces se ha cuestionado al Estado. Yo también, sobre todo cuando el Estado es un Estado lleno de grasas y poco eficiente, que falla mucho. Pero cuando viene la crisis de 2008, no me remonto a otras anteriores, o cuando viene la crisis pandémica, tú dices, bueno, ¿y qué va a hacer el Estado? Con todos los inconvenientes. Por tanto, reclamamos al Estado cuando lo necesitamos, porque al final es el espacio público que compartimos. ¿Hay una crisis de liderazgo? Sí, la razón fundamental es esa. Hay una sustitución de los líderes. Observen una cosa curiosa, porque esto después lo confundimos con izquierdas, derechas, no sé qué. Todos los gestores de la pandemia han sufrido, han hecho mejor y otros peor. Pero las sustituciones políticas pospandémicas parecen más naturales o más obvias cuando se presentan en las siguientes elecciones que nunca. Por ejemplo, no se han prorrogado los dobles mandatos, ni de Trump, ni de Bolsonaro, ni de otros muchos. Por tanto, estamos en eso. Pero yo la verdad es que respeto mucho a quien se atreve en este momento a ejercer el poder en cualquiera de sus manifestaciones. No digo que lo respete acríticamente, sino cómo se provee siendo honesto. Certidumbre a los demás cuando uno no tiene certidumbre sobre cuál va a ser el siguiente regate que nos haga la realidad, el inmediato. Dice, ¿por dónde nos va a ir el virus? En Alemania decían el otro día que van por la 7ª oleada de la COVID. Por la 7ª. Bueno, yo ya he perdido la cuenta. He pasado por las vacunas, la COVID, no sé qué historia. Es que no sé si a la vuelta de la esquina va a estar otra vez. El único que lo sabe es Xi Jinping, que decidió que la COVID era COVID-0. Y por tanto, que toma una decisión que ya nadie toma en el mundo, nadie, porque lo que estamos es aprendiendo a convivir con la COVID, pero él cierra una ciudad, un puerto, lo que quiera, cierra Shanghái y afecta al 30% de la economía mundial. Entonces está en una posición que antes se explicaba que es problemática, porque él está en la posición de no poderse equivocar. Se puede equivocar la COVID, todo el mundo, pero él no, porque pretende gobernar el resto de su vida. ¿Cómo se va a equivocar? Lo cual es un problema, y un problema mucho más serio de lo que nadie imagina. Porque lo normal, incluso en tiempos de no tan extravagantes o tan difíciles como los que vivimos, lo normal en la vida es que uno meta la pata en una actividad empresarial, en una actividad política. Y algunas veces lo recuerdo porque esto queda más que los discursos floridos. Meter la pata es inevitable. Hombre, se puede evitar meter la mano, que es el otro problema con el que combatimos. Pero uno mete la pata en la actividad, en lo que haga. Lo malo de la política es que a veces los que meten la pata no toman la sabia decisión de sacarla rápido. Si usted la ha metido, sáquela rápido. Porque se empeñan en que la pata la meten otros. Y por tanto no rectifican. Y la rectificación es un signo de sabiduría. ¿Cómo era al principio que el Pañi lo tiene que saber? Rectificar es de sabios, se dice. Claro, es de necios tener que hacerlo a diario. Si un tipo está equivocándose todo el día, mejor que se vaya. Estamos en una crisis de liderazgo, sí. Y es una crisis por la incertidumbre del mundo que vivimos. ¿Se está reconfigurando? Ya lo estabais oyendo esta mañana. ¿Se acabó la globalización? No, padre, no se acabó. La interdependencia se está reconfigurando, pero la interdependencia va a continuar. Hemos hablado de China. China es el gran exponente mundial del ascenso es China.
Cuidado, viene la India también. Pero no es la Federación Rusa, heredera de la Unión Soviética en absoluto. Sigue siendo, la Federación Rusa sigue siendo, Carlos diría, un país rural, no, pero un país exportador de materias primas, con armas nucleares, poco nivel de desarrollo, muy poco nivel de desarrollo en el sentido en el que entendemos el desarrollo, y bueno, con una, lo de meter la pata, meter la mano, el 40% del presupuesto militar, ese que ahora está fallando, pues no llega a su destino, se queda en el recorrido. Pero estamos en esa extraña guerra, además de la dureza de todas las guerras, que es una guerra siglo XIX, principios del siglo XX, son esas conquistas territoriales que los dos han hablado, pero está cambiando la geopolítica del mundo. A pesar de todo, está cambiando geopolíticamente al mundo. Nadie en ningún momento, perdonen que les diga, en ningún momento nadie, ningún país, ha afectado a la integridad territorial de la Federación Rusa. Hablo con precisión, no de Rusia, de la Federación Rusa. ¿Qué es la Federación Rusa? El país más extenso del planeta. El territorio más grande del mundo es la Federación Rusa. Es muy, muy diversa, ¿eh? Hay muchas culturas, hay muchas religiones, etc. Nadie ha tocado la integridad de la Federación Rusa. Y en el tiempo que lleva Putin con el poder de verdad, no de delegado de Yeltsin, ha tocado la integridad territorial de Georgia, por supuesto, también como lo vemos ahora, de Ucrania y de otros tantos sitios. No digo que ha intervenido en una guerra en Oriente Medio, que sí, como los otros, pero en el entorno lo ha hecho permanentemente. Y ahora discutimos algunas cosas que son banales, de verdad. Todavía están averiguando si ese misil que ha caído en Polonia, a pocos kilómetros de la frontera, era un misil ruso o era ucraniano y por qué y qué pasó. Lo único que es seguro es que conocen la identidad del misil. Todos llevan matrícula para entendernos y cada pieza del misil te dice de dónde viene y quién es y dónde lo fabricó. O sea, ahora estamos perdiendo el tiempo de algo que ya saben que no es un misil ruso, que es un misil ucraniano de respuesta al bombardeo de misiles rusos. Ya lo sabe todo el mundo. Con lo cual se han medio tranquilizado, que no sé qué grado de tranquilidad se puede tener en eso, porque ahora tenemos algunos familiares, México más que nadie, es curioso, hay muchos mexicanos que han ido al Mundial de Qatar. Argentinos ni digamos. Ahora hay un dólar Qatar, un cambio que se llama dólar Qatar, en esa política de cambios múltiples que hay en Argentina. Y ahí acaban de bombardear con un dron de origen iraní a un barco en el Golfo de Omán. ¿Es que va dirigido contra Omán? No, es una ocasión perfecta para inquietar a todo el mundo, no a los que están allí, sino al mundo entero. Bueno, entonces, ¿estamos viviendo una crisis de liderazgo? Sí. ¿Hay una razón profunda para la crisis de liderazgo? Sí. Que gobernar la incertidumbre es muy difícil. ¿Cómo se escapan algunos de los líderes de un color y de otro? Porque algunos dicen, que las izquierdas son populistas, que las derechas son populistas. ¿Cómo se escapan? Con algo que es el fenómeno del populismo. Y describamos el populismo de manera que se puede entender. El populista, líder populista, es el que da una respuesta simple a un problema complejo. Simple, no sencilla. Ese es el sabio, el que es capaz de explicar con sencillez la complejidad. Pero no, da una respuesta simple. Ese puede ser de izquierda, de derecha o medio pensionista. Pero como nunca una respuesta simple resuelve un problema complejo, tiene que tener preparado en la recámara el siguiente disparo. ¿Quién es culpable de que su respuesta simple no se cumpla? Por tanto, tiene que buscar a un culpable. Y lo estamos viendo todos los días. El culpable lo puede disfrazar lo que sea. No, son los comunistas, son los fascistas, son los... Eso es terrible. En algunos casos ahora hay un debate en España. Son los jueces que malinterpretan, que se disfrazan de toga, tal. Pues respeto.
Si usted se equivoca dando una respuesta simple a un problema complejo, no busque inmediatamente a un culpable, salvo que usted asuma que es culpable. Vamos a ver. ¿Tenemos una crisis de la democracia? Sí. ¿De la democracia representativa? Sí. Y sin embargo, es la única esperanza de que este mundo vaya funcionando. Por tanto, yo, que no soy radical en casi nada, en la defensa de los valores de la democracia lo soy. Porque no hay otra fórmula mejor en el medio y en el largo plazo de resolver los problemas que tenemos. ¿Qué es lo que nos ocurre? Le pedimos a la democracia lo que la democracia no da. La democracia nos permite organizarnos, pero la democracia no garantiza un buen gobierno. Pero garantiza una cosa muy importante, que podemos echar al gobierno que no nos gusta. Mientras que cuando nos cae un autoritario, un dictador, y lo queremos echar, no lo podemos echar. Ahí se agarra al poder, hace todas las barbaridades que quiere y se mantiene en el poder. Trata de legitimarse echándole la culpa a los demás. Por tanto, los valores de la democracia son dominantes siempre que pensemos que la democracia no es en sí misma la solución de un problema. Es el mejor de los mecanismos para encontrar soluciones que satisfagan a los ciudadanos. Y cuando no lo satisfacen, echar al que está al mando e intentarlo con otro. A largo plazo siempre es mejor el sistema democrático. Dice, no, es que es más eficaz el sistema chino, por decir algo, capitalismo de Estado, lo que sea. Durante un rato sí. Esperen un poco de tiempo a ver si esta combinación que inventó de parte de Confucio Deng Xiaoping de meritocracia para ascender y tiempo limitado en el ejercicio del poder desaparezca. Veremos cuánto tiempo y qué efectos puede tener eso. Lo digo críticamente en el mejor sentido de la palabra, porque he tenido amplia y buena relación con China. Por tanto, comprendamos que hay una crisis de liderazgo, incluso intentemos comprender a los líderes. Si yo tuviera que tomar las decisiones de cada día, cosa que por fortuna, incluso por edad, ya no puedo tomarlas, pues les digo cuál sería mi estado de ánimo. Yo tendría que acostarme por la noche pensando que la incertidumbre me va a corroer sobre lo que hay que hacer al día siguiente y al siguiente. Pero cuando me levanto por la mañana, sé que me han elegido, o pagado, como quieran, para que resuelva la incertidumbre de los demás, aunque yo no pueda abandonarla, porque los que no sienten esa duda por la incertidumbre de los problemas que desafiamos son sectarios peligrosos. ¿Qué me llamó la atención de esto? Voy acabando con eso porque te va a divertir. Gobiernos que han llegado a ganar las elecciones, llegan y a los 6 meses, 3 meses, 4 meses, 8 meses, lo que sea, se encuentran con ese bichito maldito que nadie encuentra, pero que lo altera todo. Pero muchos de estos gobiernos nos dicen, oiga, paremos a reflexionar y a ver qué tenemos que hacer ante esta incertidumbre que está paralizando a la humanidad. Algunos países sufren más que otros, por ejemplo, España ha sufrido mucho. ¿Por qué? Porque España vive de la movilidad de los seres humanos en el mundo, eso que se llama turismo. Y cuando la gente no se puede mover en el territorio, a nosotros nos dan palo tremendo. Bueno, es que hay un programa de gobierno que hay que aplicar porque es un pacto. ¿Y usted, de acuerdo? Aplíquelo. Pero por favor tenga en cuenta la realidad, y la realidad le ha colocado ante un escenario nuevo. Yo insisto mucho, por eso me meten conmigo, vengo de Argentina, en que hay que intentar crear espacios de centralidad para ponerse de acuerdo en grandes objetivos de país que nos permitan mantener la competencia entre las distintas alternativas y al mismo tiempo no jugar con las cosas de comer. Por tanto, tiene que haber grandes pactos de Estado que den seguridad y flexibilidad en esos pactos de Estado, no eliminar la competencia y flexibilidad para adaptarnos. Estamos en ese momento.
De ahí puedo sacar una conclusión optimista, como diría Carlos, o como diría cada uno con su estilo, Julio María Sanguinetti. Bueno, hay una cosa que es evidente, no la queremos ver en esta confusión. Como se vivía, como se vive y las posibilidades que hay ahora, no se vivía hace 70, ni 80, ni 100 años. Ahora, ¿qué pasa? Que vemos las amenazas cada día. Hay algunas cosas que a mí me preocupan, me irritan. Por ejemplo, la economía más importante del mundo es la de los datos personales, ¿verdad? Los big data, la materia prima de las grandes compañías son sus datos, los míos, desde que nazco hasta que me muero. Pero es la primera vez en la historia de la economía que esa materia prima no se paga. Por tanto, no tiene todo el valor de las grandes plataformas, pero nadie cobra por eso, ¿verdad? Y toda nuestra vida está en esa plataforma, toda nuestra vida. No digo a los autores, que yo me resisto a ser autor, pero a los autores, cuando tienen que contratar con las grandes plataformas, uno no es dueño de su creación, los dueños son otros. De lo que uno crea no hay nada más personal, más íntimo que una creación literaria. La que sea, que puede ser un ensayo, puede ser una obra literaria, una novela. Eso, en el momento en que uno entra dentro de esos mercados de los grandes big data, desaparece hasta el derecho de la propiedad intelectual, de verdad. Por tanto, estamos en un mundo completamente distinto, pero no peor. Preguntas sobre la marcha de lo que está pasando, y rápida. ¿Va a haber otra guerra, una guerra mundial? Salvo un gravísimo error que puede ocurrir, esto no va a volver. ¿Puede haber un grave error? Sí. En realidad, la Segunda y la Primera Guerra Mundial la desencadenaron acontecimientos banales. Banales desde el punto de vista histórico. Algún terrorista que mata a un señor, que no sé qué, y se arma. La equivocación de un misil puede crear un lío. El uso de un arma nuclear táctica puede crear un lío, etc. Pero es lógico pensar que no. Han dado muchas razones para el ascenso de China y muy consistente. Y falta una. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pasó a ser la primera potencia del mundo. ¿Sustituyendo a qué? Las potencias europeas que estaban en decadencia, entre otras cosas, como consecuencia de la guerra. Hay un elemento de definición que está bien para los financieros. ¿Qué es lo que definió a la gran potencia por encima de cualquier otra característica? Que era el gran acreedor de las potencias perdedoras o de las declinantes. ¿Quién es el gran acreedor del mundo hoy? China. ¿Quién tiene los bonos americanos más que nadie? China. Por tanto, China ha pasado a ocupar eso. Es que ya he perdido la costumbre. Por tanto, es verdad que estos son cambios de verdad muy serios. ¿Cuándo perdimos la ruta de la carretera para comprender qué estaba pasando en China con la inteligencia del tipo que probablemente sea más determinante de la historia del siglo XX? Era Deng Xiaoping, que ha desaparecido de la literatura actual de China. Ha reaparecido Mao, pero yo lo conocí bien. Acaba de citarse aquí porque decía que 200 años de la Revolución Francesa no era tiempo suficiente para evaluar sus consecuencias. Que era una respuesta de Confucio, no era una respuesta comunista. Igual que la que me dio a mí cuando le decía, lo que usted me explica está bien, pero eso no es comunismo. Lo que usted me explica está bien, pero eso no es comunismo. Y cuando ya el viejo, que tenía mi edad, tanto el viejo que yo soy ahora, estaba harto de que le preguntara, pero estaba muy simpático, y dije, mire, el gato puede ser blanco o negro, pero lo que le importa a la gente es que cace ratones. Esa era su explicación, no ideológica. La explicación está en una historia fantástica que se llama El sueño de Confucio. O sea que la frase tiene 2500 años y todavía la prensa me la atribuye a mí, porque lo conté en la rueda de prensa. Y ustedes perdonen que yo no me inventé lo del color del gato que viene de Confucio. Bueno, ese es el gran actor del siglo XX, el que transformó a China. China ha tenido un crecimiento acumulativo
desconocido a nivel mundial. Cuando creíamos que China era la fábrica del mundo, donde se fabricaba barato, era. Pero los chinos, a diferencia de otros países, cada vez que alguien invertía allí, exigía transferencia de tecnología. Y cuando estábamos distraídos con la fábrica del mundo, China ya era una potencia tecnológica que competía con los demás. Estábamos hablando de la China fábrica del mundo cuando ya era una gran potencia tecnológica. Estoy hablando de mitad 2005, 2004, 2000. Y han pasado 20 años. Así que es un país con una gran potencia, con una gran hegemonía. Han dejado de aplicar el sistema de la meritocracia medida también por limitación de mandato. Seguro que tendrá consecuencias, no sabemos cuáles son. ¿Es más eficaz el sistema de quien no se puede equivocar que el que se equivoca metiendo la pata y saca la pata para rectificar? Nunca lo ha sido. Pero puede que ahora se ha inventado un sistema autocrático que es más eficaz que el sistema democrático. Es verdad que cualquiera de nosotros dice, vamos a hacer 10 centrales nucleares, ahora que hay crisis energética, no sé qué, en los próximos 20 años. Y se ríen de uno, porque no hay un solo político en el mundo que pueda hablar de un horizonte de 20 años, salvo que sea China. Si te dice un político chino que van a hacer 20 centrales nucleares en los próximos 20 años, dices tú, sí, bueno, la van a hacer. Es una diferencia cultural muy profunda que está cambiando las relaciones de poder en el mundo. Y como Ricardo hará referencia a China, India tendrá más número de habitantes que China por primera vez el año que viene. Y será la mitad del mundo que nos recordaba Ricardo Lago. No entre los dos. Bueno, 4.000, bueno, serán pasado mañana. Bueno, quiero decir. Los dos juntos, obviamente. El problema, que a veces lo sumamos, el problema es que no suman, porque entre ellos tienen algunos problemillas, entre ellos sí compiten, y compiten frente a otros también, juntos, pero sí compiten. Entonces, permítame una conclusión. Para Xi Jinping, el mayor estorbo para hacer la política que quiere hoy se llama Vladimir Putin. El mayor estorbo. No quiere ir por ahí. El mayor. Lo utiliza como todo. Como todo. Pero la cifra que más me ha encantado oír hoy son cuáles son las relaciones comerciales de Taiwán con China. Y se podía haber ahorrado el viaje Nancy Pelosi y los otros gobernadores. De verdad. Porque era una provocación innecesaria. Que los taiwaneses están produciendo en China y para China. Que al final son reglas comerciales que no tienen otra solución. Por tanto, hay una crisis de liderazgo, hay una crisis de la democracia, pero la democracia es un sistema de crisis y de respuesta a las crisis. Los que no sabemos utilizar la democracia para hacer gobiernos eficientes y eficaces somos nosotros, los políticos. El populismo nos está dominando y el dominio del populismo, de izquierda o de derecha, pues todo populista dice que el populista es el otro. Pero yo dejé de confiar bastante en el mercado de valores cuando vi que Donald Trump era capaz de cambiar las cotizaciones en Wall Street con un tuit por la mañana y cambiarlas al día siguiente con otro tuit a la mañana siguiente. Y bueno, pues no tanta previsión no hay. Así que gracias. Esto es un lío, pero es un buen lío, no pasa nada. Tenemos muchas oportunidades. Y pensando en América Latina, más que tuvo nunca. Lo difícil es que se pongan de acuerdo sin saber cuáles son las bases mínimas para un acuerdo, las mínimas, dentro de la inmensa variedad que representamos. Bueno, lo que hemos tenido la oportunidad de conocer a Deng, algún día les cuento también las cosas extraordinarias que me tocó oír. Lo que les cuento es que era un hombre pequeñito, muy pequeñito. Le ponían una salivadera adelante, porque allá es de buen gusto, y fumaba todo el tiempo. Y cada respuesta pensaba, alargaba unas bocanadas y te mandaba esa frase. Después tenías que interpretar 10 minutos tú, ¿no? Porque
los crisantemos no sé qué, y bueno, en fin. Bueno, Ricardo, Ricardo no solo fue presidente de Chile, sigue siendo una voz ordenadora en medio de las incertidumbres chilenas que tanto se han hablado, ¿no? Porque felizmente le tocó esta vez un rol importante y fue poner un poquito de cordura en toda esa novelesca aventura que vivió Chile. Te oímos, Ricardo. Bueno, no estoy tentado de partir, claro, con Confucio y los 19 años que separan aparentemente a Confucio de Aristóteles. Y por lo tanto, fíjese usted lo que podría haber ocurrido hace tantos miles de años atrás, si ambos se hubieran conocido uno a otro. Ojo. Pero no es el tema. El tema aquí es caída de liderazgos y nuevas formas de hacer política. Y creo que el tema central es que estamos en medio de un cambio epocal. Esto es, la época de más de 200 años, que es de revolución industrial, con todo lo que en la mañana nos explicó Carlos Slim, esa época pasó. Y lo que reemplaza es la revolución digital. Pero dígame usted el tremendo cambio. Cuando se trata de una revolución industrial, lo primero es los recursos para comprar la máquina. Y lo segundo, bueno, trabajadores que hagan andar la máquina y tenga un aumento de productividad del ser humano como no ha conocido en la historia. Esa es la revolución industrial y los saltos que se van dando. Ahora, en este momento nos damos cuenta que la revolución industrial está quedando en el ocaso porque viene este cambio epocal de otras características. En la industrial era muy fácil. Unos tenían que tener plata para comprar la máquina y el Estado darles las posibilidades de amortizarla adecuadamente para que cuando ya no la pueda usar más, tenga los capitales suficientes para reemplazarla por otra. Y simultáneamente preocuparse, claro está, de trabajadores, en la forma como lo describió tan brillantemente Carlos en la mañana, que fueran mejorando sus condiciones de trabajo. Bueno, ¿y ahora? No, ahora llevamos a la revolución digital, que tiene características muy distintas. Y por lo tanto, izquierdas y derechas, izquierdas los que protegen al trabajador en el arquetipo clásico, ¿verdad? Y derechas los que están preocupados de que la máquina pueda subsistir. Estos dos elementos son fundamentales y todos sabemos lo que ocurre en el siglo XIX y en el siglo XX sobre todo este tema. Pero hoy entonces hablamos de caída de liderazgos y nuevas formas de hacer política. Nuevas formas de hacer política. ¿Y esas nuevas formas son qué? Son las formas digitales. Y digámoslo con franqueza, cualquier joven menor de 35 años, dificulto que lea el diario, dificulto que vea las noticias en la radio, o le escuche noticias en la radio o que vea la televisión. Se informan por las redes. Es otro mundo, ¿no? ¿Y cómo nos adaptamos a ese otro mundo? Ahí viene el problema. Y ahí entonces trato de mirar un poquito a nuestra América Latina. Y en donde digamos entonces que en los últimos años hemos tenido un crecimiento bastante aceptable. El problema es cómo lo hemos distribuido. Y por lo tanto, hay una sensación de que hoy estamos mejor que antes. Los primeros años de este siglo XX no fueron malos. El año de las commodities, y las commodities van subiendo. Y a medida que suben las commodities, vamos subiendo todos un poquito. La sensación ahora entonces es que estamos un poco mejor que antes, pero no estamos bien distribuidos como esperábamos estarlo. O si usted quiere, no obstante que estamos mejor que antes, estamos más insatisfechos porque ahora tenemos nuevas demandas que no podemos satisfacer. Y aquí está entonces el tema de cómo somos capaces
de adaptarnos a esta nueva realidad. ¿Y cómo entonces somos capaces de decir cómo estos liderazgos que van cayendo porque no cumplen a una ciudadanía que se siente más empoderada, se siente que está un poquito mejor que sus padres y que sus abuelos? La característica de esta revolución industrial era que se pensaba que los descendientes iban a estar mejor que uno. Hoy, aparentemente, producto de este cambio epocal, no hay seguridad que mis hijos o mis nietos van a estar mejor que yo. Y lo que es peor, ahora me andan amenazando con que a lo mejor el planeta no sobrevive porque hay un cambio climático de características tales que parecen cuáles. Y ya parece ser que los sabios nos dicen que el 1.5% de aumento de temperatura en la Tierra llegó para quedarse. Y ahora la apuesta es, no vamos a llegar a 2 grados o a 2,5. Entonces, además, una inseguridad producto que hemos descubierto que los bienes del planeta Tierra no son infinitos. Descubrimiento de los últimos 20 años del siglo pasado. Antes lo dábamos por un dato. Entonces, aquí el tema está que hay una crisis de legitimidad, porque siento que estando un poco mejor, yo estoy mejor que mis padres y que mis abuelos. Sin embargo, me siento un poco peor porque no tengo lo mismo y no pienso lo mismo respecto de mis hijos y mis descendientes. Aquí es donde está, yo creo, el meollo del tema. Y en el intertanto, producto de que estamos un poquito mejor, o estábamos, ha ido surgiendo la percepción que nuestras democracias debieran tener un Estado social y democrático de derechos y también un Estado social y democrático de derechos económicos que tengan un mínimo. Y es aquí entonces, en este concepto del nuevo Estado, que queremos acorde a esta nueva realidad. Y en consecuencia, ¿cómo nos hacemos cargo de ello? ¿Cómo nos hacemos cargo que queremos una institucionalidad que me garantice este Estado social y democrático? Más allá de las ideologías, en el sentido del capital o el trabajo, porque esto confluye en algo un poquito más complejo que la simpleza propia de la revolución industrial. Y es aquí donde yo veo que estamos a medio caballo entre la época de ayer y la que nace. Y surgen entonces un conjunto de temas nuevos. ¿Cuánto estamos escuchando el tema del feminismo en la forma de hoy? ¿Cuánto estamos escuchando el tema de los pueblos originarios? Madre mía, tuvimos en Chile una discusión enorme sobre este tema de los pueblos originarios. Y se estableció entonces en esa constitución que fue fallida que Chile es Estado plurinacional. Mire usted, Chile, Estado plurinacional. Bueno, a mí me pareció que la única forma de salvar aquello era decir la verdad. Chile, Estado plurinacional en su origen. Esto es, cuando los amigos españoles se van y como resultado de ello los criollos, o sea, los hijos de los españoles que estaban allí, más los pueblos originarios, deciden tener una constitución y el señor O'Higgins, padre de la patria, declara, bueno, somos un Estado soberano. En su origen, entonces, era plurinacional, pero dejó de serlo una vez que se transforma y durante más de 200 años este Estado, que fue plurinacional en su origen, deviene en un Estado único que se llama Chile. Y estamos todos tristes porque Chile y La Roja no llegó a donde tenía que llegar, ¿verdad? A Qatar. Esa es la verdad. Cuando usted discute quién es Chile, La Roja, claro, La Roja somos todos. Pero dígame usted entonces, ¿de qué me dice Estado plurinacional? Bueno, en su origen sí, se lo compro de inmediato, como ha sido en todos nuestros pueblos en América Latina.
En consecuencia, creo que desde el punto de vista latinoamericano tenemos acá un tema pendiente. ¿Cómo somos capaces de consagrar que ahora queremos un Estado social y democrático que garantice los derechos mínimos que el ciudadano tiene derecho? Y esto implica entonces un rol activo del Estado. Como hemos descubierto también que implica un rol activo del Estado el tener un sistema de atención primaria en salud que esté en condiciones de llegar a toda la ciudadanía y que no nos pase lo que nos pasó en el COVID, en donde, caramba, que lo hicimos mal, ¿verdad? Porque como recordé recientemente, esta América Latina que tiene el 9% de la población mundial, tiene el triste récord de tener el 30% de los fallecidos por COVID. Ese sí que es número, ¿eh? 30% de la población de los muertos y solo 9% de la población mundial. Como que ahí entonces esta América Latina, que se cree que ha crecido tanto, está fallando y en consecuencia está perdiendo la legitimidad, porque mis hijos van a estar peor. Si esto es así, entonces, ¿cómo somos capaces de entender que tenemos que tener entonces políticas económicas que puedan satisfacer estas demandas insatisfechas y establecerlas a un nivel superior? No de ideologías A, B, C o D, sino un conjunto y ver cómo lo hacemos mejor. Y aquí entonces quiero avanzar algo que me parece un poquito osado, pero quiero hacer una prueba. Es posible, una cosa es el enunciado, que era un Estado social y democrático de derecho y que esto puede ser garantido, bla, 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 bla. ¿Puedo pasar un pasito más e invitar a una sociedad como la chilena, por ejemplo, para comenzar por casa, y decir, ¿podemos tener una meta común de aquí a los próximos 20 o 30 años? Una meta. ¿O eso es demasiado pedir? Como una forma de coordinarnos en una mirada común hacia dónde queremos llegar. Si usted tiene un país como Chile con un desierto en el norte, en donde la radiación solar es la más intensa de la Tierra, no hay otro lugar de este planeta donde haya una radiación solar más intensa. ¿Puedo construir una línea de alta tensión para esa radiación solar, llevarla de Santiago un poquito al sur y tener en consecuencia una energía eléctrica limpia? ¿Cuánto cuesta ese atendido? 1.400 millones de dólares. ¿Es mucha plata? Obviamente que no, para un país como Chile. Pero se puede poner esa meta, ¿no? ¿Podemos ponernos una meta más ambiciosa? ¿Queremos ser los primeros en el ámbito de energías verdes? Especialmente el litio. Y el hidrógeno verde puede ser una realidad en Chile. Producto que esa radiación solar tan intensa me permite entonces la electrólisis que nos enseñaron en el colegio del agua, del H2O. 2 de H y 1 de O. Y ese golpe solar me permite sacar el hidrógeno. Lo mezclo con un 30% de petróleo y tengo hidrógeno verde. Ojo. Esos inmensos camiones que hay en la minería del cobre, en Chile son 350. Cada uno de esos camiones consume al día entre 1.000 y 1.500 litros. 1.000 y 1.500 litros. Cada día tienen que subir 150 camiones de Antofagasta a 300 metros de altura para proveerlos del queroseno adecuado. ¿Lo puedo transformar por hidrógeno verde? Y una vez que lo hago, ya están generando los protocolos. En Wall Street, no sé si todavía, porque antes lo estaban haciendo también en Londres, los protocolos para decir, este cobre es verde. Ajá, si hay cobre verde,
ese cobre va a tener un precio muy distinto al cobre gris de hoy día que produce esas grandes cantidades de carbono. ¿Puede ser esta una propuesta que une a un país? Y aparecemos en la geografía del mundo como uno de los primeros en hidrógeno verde y los protocolos que crean el cobre verde. Bueno, ¿por qué no? En consecuencia, es posible pensar para legitimar algunos desafíos comunes al interior de cada uno de nuestros países así de concretos. Y si eso se hace entonces querrá decir también que tenemos que tener una forma adecuada de poder entendernos. Porque a propósito de hidrógeno verde le puedo decir que nos vamos a Magallanes, allá al extremo sur de Chile, en donde las corrientes de aire son tan intensas que usted puede producir el hidrógeno verde a partir de las torres eólicas que usted planta en el océano. Porque la altura que hay en el Atlántico, como bien sabemos, es mayor que la del Pacífico. Si no, pensemos en el Canal de Panamá y las esclusas que se requieren, ¿verdad? Bueno, esa diferencia es lo que hace las tremendas corrientes de aire. Y en consecuencia, con esas corrientes podemos producir electricidad también y producir hidrógeno verde en el sur-sur. Bueno, ese es el tipo de tareas que a mi juicio uno puede abordar hacia adelante para poder entonces tener nuevas formas de legitimidad, en donde más allá de izquierdas y derechas propias de la revolución industrial, está el gran tema. ¿Cuáles van a ser entonces los elementos institucionales y políticos propios de este nuevo mundo que es la revolución digital? Y aquí entonces creo que va a haber una enseñanza muy grande para el gobernante, para el presidente, para el primer ministro, el que sea, que él va a tener la posibilidad de aprender a escuchar al ciudadano. No hay que esperar los próximos 4 años para ver si me va bien o mal y gano las parlamentarias y puedo seguir gobernando en un sistema parlamentario. O saber si mi coalición va a seguir después que termina mi periodo presidencial. En otras palabras, ¿qué instituciones políticas van a surgir por las cuales vamos a aprender a escuchar al ciudadano? No para gobernar de acuerdo a lo que diga el ciudadano, pero para tener un elemento importante de insumo para gobernar mejor y saber lo que están pensando. Es aquí donde yo veo que tenemos que tener un esfuerzo grande. Y es aquí entonces una tarea grande para este círculo de Montevideo que se dedica a pensar cada cierto tiempo cómo podemos hacer. Porque cuando hemos visto la forma tan elegante que nuestro presidente nos dio un paseo por los desafíos de los últimos 20 años y los cambios que significan irse de una época a otra época. Y allí entonces creo que lo que tenemos por delante es una adaptación a estas nuevas tecnologías. Y digamos que ya en muchos países algo de esto hay. El derecho, por ejemplo, a decir puedo derogar una ley si no me gusta que aprobó el Parlamento y tengo X firmas y hago un plebiscito, bueno, ya existe. En algunos países, como el del país del presidente Sanguinetti, que es avanzado en tantas cosas. ¿Por qué digo todo esto? Porque me parece que efectivamente estamos viviendo una tremenda crisis de la democracia, una crisis de legitimidad producto de estos cambios. Y no nos damos cuenta que los cambios están aquí para quedarse. Y a partir de esos cambios es que tenemos que pensar entonces las nuevas instituciones políticas que estén a la altura de ellos. Todos sabemos que la imprenta se inventó para poder producir la Biblia y que cada uno pudiera interpretarla. Nadie pensó que con la imprenta terminábamos en una democracia 200 años después. Ahora, con estas nuevas tecnologías, creo que
todavía no avisoramos cuál va a ser el fin de estas tecnologías digitales que tenemos. Pero sí nuestra obligación es adaptarnos a esta nueva realidad para mantener los sistemas democráticos como corresponden y no caer en manos de demagogos que creen tener el atajo, que como bien acaba de describir Felipe González, ese atajo no existe. Ese atajo es populismo. Ese atajo es creer que lo difícil se hace fácil con un discurso. Pero entender la nueva realidad es la que nos obliga entonces a tener un ejercicio intelectual ahora para adaptarnos, que el mundo digital nos provee una cantidad tan grande de opciones que vamos a poder recuperar la legitimidad de una democracia que funciona, una democracia que escucha lo que quiere la ciudadanía y está en condiciones de proveerla. Esa tarea es la que tenemos pendiente, pero abordémosla con realismo y con realidad. Una cosa es decir, quiero tener un Estado social, democrático y política económica de derecho, y otra cosa es cómo lo implementamos, más allá del discurso. Y eso requiere entonces políticas concretas. Y ahí es donde tenemos que poner el énfasis hoy día, porque que el mundo digital llegó para quedarse. Y el metaverso también. Y lo que hemos visto en este brochazo que nos dieron al comenzar esta reunión, creo que es un buen ejemplo del mundo al cual tenemos que llegar a comprender y manejar digitalmente, así como en su momento fuimos capaces de manejar la revolución industrial y su época. Ahora pongámonos de acuerdo en el mundo digital y veamos qué nuevas instituciones somos capaces de crear y ganar la legitimidad de la institución de la democracia. Gran desafío para todos y que en este club podemos seguirlo debatiendo y encontrar también algún granito en la solución. Muchas gracias. Muy bien, Ricardo. El gran tema es construir una política capaz de poder hacer esas cosas. Y más que mirar hacia izquierda o derecha, decir, ¿somos antiguos o somos modernos? Como le gusta decir a aquel. ¿Somos antiguos o somos modernos? Eso es lo más importante. Leonel. Bueno, quisiera empezar por testimoniar mi gratitud al presidente Sanguinetti por la gentileza que siempre tiene de invitarme a participar en estos foros del Círculo de Montevideo. También el ingeniero Carlos Slim por la hospitalidad con que se nos ha recibido aquí en México, una vez más. Mis saludos afectuosos para los integrantes del panel y para todos ustedes también un cálido saludo de República Dominicana. Y aunque sé que ustedes están en modo Qatar, debo decir que República Dominicana es la tierra del béisbol. Y que, muchas gracias, y que en el día de hoy hemos recibido la grata noticia de que un dominicano, Sandy Alcántara, de los Miami Marlins, ha recibido el premio Cy Young como el mejor lanzador de la Liga Nacional. Y que detrás de él estuvo un mexicano, Julio Urias, de Los Ángeles Dodgers. Así que hay un motivo para sentirnos orgullosos de que, aunque no vamos a Qatar, ganamos premios en la Liga Nacional. Bueno, el tema que nos ha sugerido el presidente Sanguinetti acerca de los liderazgos, caída de los liderazgos y las formas de hacer política resulta realmente complejo. El presidente Felipe González ha dicho, y lo ha repetido el presidente chileno, Ricardo, nuestro gran amigo, que hay una crisis de liderazgo, pero hay incluso una crisis del concepto de liderazgo, porque cuando uno mira, digamos, qué se entendía por liderazgo, Tomás Carlyle, ya en el siglo XIX, decía que el liderazgo nos remite a una concepción heroica de la historia, ¿verdad? El líder es el héroe, el que hace la historia con un sentido heroico.
Y por tanto, toda la historia de la humanidad, decía Carlyle, es la biografía de un hombre excepcional. De alguna forma, Max Weber siguió esta línea de razonamiento, hablando del líder carismático. Y por tanto, atribuía cualidades, atribuciones personales, individuales, a quien iba a ejercer el rol de líder, el carismático, el que es inteligente, el que tiene valentía, el que es visionario, el que es capaz de influir. Bueno, entonces parece que en realidad la dirección de los grandes acontecimientos históricos depende de un hombre, de una especie de Mesías, de una especie de iluminado. Bueno, más adelante aparece, sin embargo, en la corriente marxista un pensador llamado Georgy Plejánov, en un libro titulado El papel del individuo en la historia, cuya versión leí cuando era joven, feliz e indocumentado, en una versión de la editora mexicana Grijalbo, y la tesis de Georgy Plejánov es que el individuo no ejerce ninguna función en la historia, que depende de fuerzas económicas, sociales, políticas, culturales, que son las que determinan el curso de la historia, y que el sujeto, el individuo, está ahí para desempeñar un rol secundario a lo que pueden determinar estas fuerzas que predeterminan la acción histórica. Muchos años después de Georgy Plejánov haber dicho eso, un actor de la historia que fue un gran pensador marxista también, León Trotsky, dijo una cosa que siempre me impactó en su volumen sobre la historia de Rusia. Él dice que los pueblos hacen la historia no porque tengan un plan preconcebido de sociedad vieja, sino porque no toleran la sociedad, no tienen un plan preconcebido de sociedad nueva, sino porque no toleran la sociedad vieja. Y corresponde a los líderes tener la visión de futuro para encauzar hacia la construcción de la nueva sociedad. A mí me parece que esto último es como lo más ajustado. Los pueblos son los que hacen la historia. Se rebelan porque no toleran la sociedad vieja, pero alguien tiene que guiarlos hacia la construcción de la sociedad nueva y ese es el papel de los líderes. Por tanto, yo diría que hablar de liderazgo es hablar de una relación de poder. Hay quienes dirigen, hay quienes son dirigidos, hay quienes gobiernan, hay quienes son gobernados. Habría que preguntar por qué es así, por qué eso ocurre. Y yo diría, lo hemos tratado en este encuentro aquí hoy, hay dos versiones. La legitimidad, como diría don Ricardo, porque comparto los valores, los principios, las ideas que tiene el que gobierna y me someto a ellas voluntariamente. Es compartir valores y principios. Es la forma democrática de ejercer el poder. Pero puedo no compartir, sino que se me impone el poder de manera coercitiva. Entonces caemos en la dictadura o en el autoritarismo, que es otra forma de ejercer el poder. Eso lo conocemos muy bien en la historia de la República Dominicana. De alguna forma, Mario Vargas Llosa lo noveló de manera excepcional en su novela La fiesta del chivo, que es en el fondo sobre Trujillo, y que en la República Dominicana siempre se suscitó el debate de qué era verdad y qué era mentira, porque en la novela no hay fronteras entre la ficción y la realidad. Él utiliza los nombres reales de los personajes que existieron, pero construye un mundo ficticio. Los dominicanos, por tanto, no supieron entender dónde está la novela y dónde está la realidad histórica, pero el personaje Trujillo queda perfectamente retratado en esa obra maestra. Y a Trujillo, el gran dictador, se le recuerda por una frase que solía repetir ocasionalmente en la República Dominicana. Él decía: dominicanos, recuerden siempre que la palabra cementerio es una palabra de origen griego que significa paz para los muertos y advertencia inexorable para los vivos. Y de esa forma, pues Trujillo mantuvo un régimen de terror. Entonces, bueno, el papel del líder, tratar de ubicarlo en el contexto histórico que nos corresponde. Cómo interpretar nuestros tiempos en función del liderazgo. Bueno, el presidente Sanguinetti ha sostenido, y creo que lo compartimos todos, que son tiempos de incertidumbre, son tiempos donde lo imprevisto es lo que está, digamos, a la vista. Nadie previó que las democracias populares del Este se iban a desmoronar. Nadie previó la disolución de la Unión Soviética. Nadie previó los ataques terroristas del 11 de septiembre.
Nadie previó la pandemia del COVID-19. Si vivimos en el mundo de la incertidumbre. Y sin embargo, nos parece que hay un hilo conductor que nos permite entender la lógica de lo que estamos viendo. Y yo creo que ese hilo conductor está en una vieja polémica que se inicia a fines del siglo XIX, abarca todo el siglo XX y está vigente en el día de hoy. Y es la polémica entre el capitalismo liberal clásico, el de laissez-faire, laissez-passer, y el capitalismo regulado. Sobre todo lo que concierne al rol protagónico que viene desempeñando el sector financiero dentro de la globalización que conocemos actualmente. Digo del siglo XIX porque ya en Alemania Otto Bismarck había respondido a los desequilibrios generados por el capitalismo industrial aplicando políticas sociales. La seguridad social es creada por Bismarck. Luego en Estados Unidos, eso que llaman la Edad de Oro, desde 1890 hasta los años de oro, la época de oro, desde 1890 hasta 1920, post Primera Guerra Mundial, donde tenemos el predominio de un Theodore Roosevelt, William Howard Taft, Woodrow Wilson, el Estados Unidos que da la transición del mundo rural hacia el mundo urbano, el mundo industrial urbano, y donde ya se presenta la inquietud del tema del surgimiento de los monopolios. Por tanto, se van a desarrollar políticas regulatorias antimonopolio, políticas para regular los transportes ferroviarios, es decir, distintas políticas sobre el tema laboral, el trabajo infantil. Se aplican por vez primera regulaciones dentro del sistema para limitar las fuerzas del mercado. Bueno, y esto, digamos, es la prehistoria, pero se consolida ya con la respuesta que da Franklin Delano Roosevelt a la Gran Depresión. Si vemos un liderazgo que ha caído históricamente, es el liderazgo de Herbert Hoover, porque cuando se produce la caída de la Bolsa de Valores en octubre del 1929 y se inicia la Gran Depresión, no fue capaz de adoptar medidas por parte del Estado para frenar esa caída del valor de las acciones de las empresas en la Bolsa de Nueva York. Tuvo que llegar Franklin Delano Roosevelt, la política del New Deal, la política del nuevo trato. Y la política del nuevo trato en el fondo fue una intervención del Estado para regular la economía en aquel momento. Y esa intervención se dio, primero, para ganar la confianza de la ciudadanía, establecer la seguridad a los depósitos bancarios, porque los bancos estaban quebrando y la gente no quería depositar dinero en los bancos. Segundo, el desempleo se disparó, pero había que, para reactivar la economía, tener gente que recibiera ingresos y gastar y consumiera. Y creó el seguro de desempleo y la seguridad social y el Medicare y el Medicaid y todo lo que conocemos hoy día en los Estados Unidos, ¿verdad? Como lo que significó el New Deal. Vino la Segunda Guerra Mundial, se superó la Gran Depresión y desde 1945 hasta el inicio de los años 70 fue el predominio del consenso keynesiano. Fueron políticas keynesianas que aplicó Franklin Delano Roosevelt, intervención de Estado para poner un límite a un mercado no regulado. Bueno, fueron los 30 años gloriosos, expansión de la economía mundial. Por toda parte se veía que el capitalismo había triunfado. Pero llegan los años 70 y los años 70 van a significar ya el origen de los problemas que tenemos actualmente. Empieza con la cuadruplicación de los precios del petróleo. Petróleo que costaba $4 el barril pasó a costar $12 el barril. Volvió a subir en el 79, en el 73 la primera vez. El escalamiento de la guerra de Vietnam, lo que significa la expansión del gasto público norteamericano, lo que ellos llaman el overreach. Y con eso, entonces, la crisis política de Watergate con Nixon y la llegada de Jimmy Carter al poder que termina con una estanflación. Y por supuesto, cuando ya se ve que el consenso keynesiano de posguerra llega a su fin, se busca la alternativa que ha sido la vuelta a la economía clásica, que se le ha llamado también la ortodoxia liberal y más recientemente como el neoliberalismo. Y el consenso keynesiano se sustituye por el consenso de Washington.
Y el consenso de Washington, si bien procura la estabilidad de los indicadores macroeconómicos, sobre todo el tema del déficit fiscal y sobre todo lo que tiene que ver con inestabilidad macroeconómica, se sustituye por ese consenso de Washington, pero que tiene una debilidad de raíz, y es que se olvidó del tema social. Podemos hablar de libre mercado, podemos hablar de déficit fiscal, podemos hablar de estabilidad monetaria, pero en todo caso se olvidó de la gente. Y por eso es que se habla de que el modelo neoliberal, la economía clásica, ¿verdad?, practica un darwinismo social, que sobrevivan los aptos, los ineptos, los que no están en capacidad para sobrevivir. No puede haber políticas de Estado en su beneficio porque estamos afectando el dinero del taxpayer, el dinero del contribuyente. Y estas son las dos nociones que han prevalecido. Ahora, en el marco de ese consenso de Washington, hay un factor que considero es el que de alguna manera nos da el hilo conductor para el momento actual: la desregulación del sistema financiero. En la época de Franklin Delano Roosevelt se establecieron normas para establecer que los bancos de inversiones no podían ser bancos comerciales y no podían ser compañías de seguros. Ahora, en el consenso de Washington, se permite que una entidad financiera pueda ejercer todas las funciones sin regulación alguna. ¿Qué va a pasar? A partir de 1987 vemos una serie de crisis financieras que no terminan. Nueva York, 1987, caída de la Bolsa de Valores. Llegamos a los años 90, la crisis del peso mexicano, la crisis tequila, la crisis del real, la crisis del rublo, la crisis asiática financiera, crisis financiera continuamente, hasta que llegamos a la gran crisis financiera del año 2008, también inesperada, pero que estaba incubada en el hecho de que se concedieron facilidades a gente que no tenía la capacidad para responder a los préstamos, el subprime. Y entonces se crean nuevas entidades financieras, nuevos productos financieros, nuevas tecnologías que van a generar esa crisis que empieza con la caída, la quiebra de Lehman Brothers y que sigue con otras entidades y sobre todo en Europa, porque las deudas impagables que estaban respaldadas por hipotecas se convirtieron en activos financieros que fueron exportados a la banca internacional a través del modelo de la securitización. Ahora, el tema es el siguiente y es lo que nos conduce al momento actual. ¿Cuál fue la reacción para responder a la contracción generada por el impacto de la crisis financiera global? No hubo consenso. El G20 se reunió y Europa decidió aplicar políticas de recorte al gasto, políticas de austeridad. Y esas políticas de austeridad en Europa no solamente llevaron a la crisis griega, a la crisis de la deuda, a la crisis de la zona euro, sino que también generó una crisis social y política, la emergencia de nuevos actores. Felipe será mejor testigo que nosotros, pero la España postfranquista fue fundamentalmente el Partido Socialista Obrero Español, del cual usted ha sido figura distinguida, y el PP. Pero la crisis del 2008 engendró a Ciudadanos, a Podemos, a Vox, partidos que no existían, y que creó un problema de ingobernabilidad en España. Pero también fueron las protestas por todas partes. Fue el movimiento de los indignados, el movimiento Occupy. La primavera árabe no se explica en ausencia de la crisis financiera global. Lo que pasó en Egipto, lo que pasó en Siria, todo está en función de una respuesta de austeridad a una contracción económica generada por una crisis financiera que generó la gran recesión. Estados Unidos hizo lo contrario. En la época de Obama, lo que se hizo fue una expansión del gasto público. El gobierno gastaba más con emisiones monetarias de la Reserva Federal. 125.000 millones de dólares mensuales. Ahora, lo que ellos llamaron el quantitative easing o la flexibilidad cuantitativa. El problema es este, que es donde quiero llevar, no quiero entrar en muchos temas técnicos, sino el tema político actual y el tema del liderazgo. Lo que ocurrió fue que Estados Unidos continuó desde el 2008 hasta el 2020 emitiendo 125.000 millones todos los meses.
y por consiguiente la deuda norteamericana se coloca hoy en 125% de su Producto Interno Bruto. Estados Unidos tiene un Producto Interno de 21 trillones de dólares al año, por tanto su deuda anda por cerca de 27 trillones de dólares. Pero al hacer eso, y llegado entonces la pandemia ha significado económicamente una contracción de la economía mundial de un 8%. Para responder a la pandemia o al confinamiento económico, a la parálisis económica generada por la pandemia que provoca la gran contracción, esta vez sí ha habido unificación de criterios entre Europa y Estados Unidos aplicando una política de expansión fiscal y de expansión monetaria. Pero se ha lanzado al mercado 13 trillones de dólares, una cifra sin precedentes en la historia de la humanidad. Y no se calculó previamente que esa cifra iba a generar inflación. Y por tanto, si bien es cierto que hay una inflación provocada por la guerra Rusia-Ucrania, por la disrupción de las cadenas globales de producción y distribución de valor, lo cierto es que esta inflación tiene fundamentalmente un origen monetario, lo que lo hace más estructural. Y esa situación está provocando, al igual que lo que generó la crisis previa del 2008, no solamente las protestas y la caída de gobiernos autoritarios, sino una reconfiguración del mapa electoral. Todo el que ha estado en el gobierno con la crisis del 2008, y vamos a verlo ahora también en la actualidad, todo el que ha estado en el gobierno se ha ido. No importa el signo ideológico. Si estaba gobernando la socialdemocracia, llegaba a la derecha. Si estaba a la derecha, llegaba a la socialdemocracia. Por tanto, ha sido un impacto del capitalismo financiero global en los ciclos políticos electorales nacionales. Ahora, teniendo esto, la inflación que ya provocó, ¿verdad?, desde el 2018, empezando por México, hay un nuevo ciclo electoral en América Latina, el ciclo de la marea rosa inicial, del progresismo inicial, del 2003 al 2013, se sostuvo porque hubo una situación económica favorable, sobre todo con los commodities y el papel de China. Del 2014 en adelante, los precios caen y los gobiernos de turno, los progresistas caen y viene el movimiento conservador. Por tanto, la economía, las tendencias de la economía global ha jugado un rol fundamental en la determinación de los ciclos políticos electorales. Concluyo entonces con el tema actual de la pandemia y el tema de la inflación. Para poder eliminar la inflación, la política que se está empleando es una política de aumento de las tasas de interés y de eliminación de, digamos, de liquidez en el sistema financiero. ¿Qué se espera que ocurra? Bueno, lo ha dicho Jamie Dimon, del JP Morgan. Para el 2023 se aproxima un huracán económico. Y ese huracán económico va a significar caída del crecimiento que hemos tenido con la reactivación del 21, pero a partir del 23, caída del crecimiento económico, aumento del desempleo y, por supuesto, una situación de volatilidad y de incertidumbre. Y por eso es que creo que el que está en el gobierno hoy día y tiene elecciones próximas está a la defensiva. A veces se dice que la oposición no gana elecciones, pero es seguro que las pierden los gobiernos. Y los gobiernos las pierden cuando hay una situación económica que resulta inmanejable por ellos. Por consiguiente, durante los próximos 2 años, el mundo estará oscilando, habrá un péndulo entre inflación o recesión. En todo caso, una crisis económica que tendrá un impacto social y tendrá un impacto político, además de lo que ocurra en el ámbito internacional con la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ahí es donde se necesita, obviamente, el liderazgo a que se hace referencia en este proyecto. Pero es un liderazgo que hoy se presenta de distintas maneras. Ya los jóvenes no le llaman líderes. Encuentran que la palabra liderazgo es una palabra obsoleta. Ahora hablan de influencers. Los influencers. Ya no existen seguidores, ahora existen los followers. Y por tanto hay un liderazgo digital que se conecta con el liderazgo territorial que hemos conocido, y ya veremos entonces, presidente Sanguinetti, las nuevas incertidumbres que presentará el liderazgo digital en el mundo por venir. Muchas gracias. Gracias, Leonel. Él fue un gran político de la etapa de transición democrática y sigue
en activo ahora hacia el futuro, pero originalmente él es maestro. El maestro de escuela. Creo que lo hemos visto porque nos puso muy sencillo cosas bastante complejas. Carlos, para terminar esta ronda. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Hablamos decíamos, la caída de los liderazgos, la crisis de los liderazgos. Yo me pregunto, ¿cuáles liderazgos? ¿Dónde? Yo creo que hemos carecido de liderazgos desde hace muchos años. Quizás el único que veo es el del presidente de China. Y va teniendo una influencia enorme en África, en todos los países de África. En Asia se ha vuelto fundamental su parte comercial y en muchos lados del mundo, en Sudamérica ha hecho grandes inversiones, etcétera. Entonces la verdad es que no hay liderazgos. No hay liderazgos. Y yo creo que de alguna forma los gobiernos en general están apagados y sin rumbo. Y estamos viviendo esta nueva civilización que señalaba el presidente Lagos. Y lo que pasa es que esta nueva civilización no es una época de cambios, es un cambio de época. O sea, no es una época igual que todas en la que lo único que requiere es cambios, sino que es completamente un cambio de época. Es un cambio de época en que los nuevos paradigmas de la nueva civilización son conocidos y son 180 grados opuestos a los de la sociedad agrícola. Entonces, lo que siento que hay es una falta de conducción del cambio. Los únicos que se lo están conduciendo son los chinos. A pesar de que Alvin Toffler hablaba de esto hace 50 años, con el shock del futuro, luego la tercera ola, tantos libros que escribió donde planteaba esto, y que los que sí tomaron en serio todo lo que él decía son los chinos, porque lo recibían y lo escuchaban y han actuado en consecuencia a lo que él decía. ¿No? Es una época, es un cambio de época fundamental y hay que seguir los paradigmas. Ahora, de lo que comentaba el presidente Lagos, yo creo que es lo que nos hace falta en los países y quizás a nivel mundial, ¿no? Programas de Estado, políticas de Estado, pensar a 20 años, qué es lo que hay que hacer. Yo no tengo duda, bueno, lo que hablaba antes del empleo, de los 3 días para poder dar más espacio y para resolver el problema de quiebra financiera de los estados en general en el mundo. Y es muy claro que esta nueva civilización, que es muy generosa, porque no se sustenta en la explotación del hombre, sino en el bienestar de las personas. Es lo que la retroalimenta. Entonces lo que hay que hacer, aparte de tener programas de calidad universales, de educación y de salud, quizás empezar desde la madre en el embarazo, la atención perinatal para bajar la mortalidad materno-infantil y la alimentación, nutrición los 2 primeros años, que el cerebro del niño crece 4 veces, ¿no? Nace de 300 centímetros cúbicos y crece a 1200 en 2 años, que es muy importante que esté bien la nutrición. Entonces, alimentación, bueno, obviamente la nutrición, alimentación, salud y educación de calidad, moderna y de calidad. Entonces esto, y comentábamos ayer, que no solamente hay que esperar que o uno terminó la primaria y la secundaria o es profesionista, hay que desarrollar muchas carreras subprofesionales. No tienen que ser médicos o ingenieros, pueden ser supervisores, funciones alternas, anestesistas, lo que sea. Entonces yo creo que es salud y educación e incorporar a la gente que hoy está marginada a la modernidad, al mercado, a la economía, porque es lo que retroalimenta el crecimiento. Si en México, por ejemplo, que tenemos 50 millones de personas marginadas, se les diera salud, que es fundamental, educación sobre todo, y se incorporaran a la economía, el país crece rápidamente. El incorporar 50 millones, aunque sea en 10 o 15 o 20 años, y volverlos clase media, pues eso es lo que da crecimiento a la economía. En el pasado decíamos que China ha crecido mucho. China creció igual que los países desarrollados, al pasar de agrícola y rural a industrial y urbano se da un gran crecimiento, sobre todo que se forman clases medias. China tiene hoy 700, 800 millones de personas en clase media, pero sigue teniendo 600 millones en autoconsumo, tiene 600 millones en áreas rurales y en autoconsumo. Por eso es
que tiene gobiernos dictatoriales, gobiernos totales, no sé cómo se le llaman. Todos los países en las sociedades agrícolas tenían esos poderes monolíticos que fueron abatiéndose conforme los países se volvían urbanos e industriales. Y bueno, ya pasando a parte de esas políticas de Estado que transformen a los países y que lo podemos hacer a nivel país, inclusive a nivel región en los países, como pasó con la Unión Europea, que cuando había una región con atraso había un apoyo general de la Unión para esas áreas marginadas. Entonces eso era muy importante porque era incorporar a esas pequeñas regiones o grandes con atraso, incorporarlas a la modernidad. Entonces, bueno, eso es sin duda lo que hay que hacer. Y hablando de la democracia, una democracia más participativa, una democracia ya pasar a la democracia participativa. Ya vemos, por ejemplo, que lo de derechos humanos se está manejando mucho en ONGs, lo del cuidado del medio ambiente y otro tipo de actividades ya están siendo parte de la sociedad civil, y que la sociedad civil, como ha pasado en nuestro país y en otros, se manifiesta cuando está en desacuerdo en algunas políticas, en algunos cambios, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, creo que hay que acelerar estos cambios y que ese cambio, gran cambio, y que los gobiernos lo conduzcan ese cambio con políticas de Estado de largo plazo. Gracias. Bueno, muchas gracias, porque luego vamos a tener ahora la última conversación de esta mañana con gente de pensamiento que se va a referir justamente a los temas de la legitimidad democrática. Así que bueno, gracias a todos por este espacio magnífico de reflexión que hemos disfrutado. Muchas gracias.